Hola, ¿qué tal? Venga, vamos a sumergirnos de lleno en este análisis detallado que explora la fascinante evolución del operador de radio. Es un viaje verdaderamente increíble que rastrea cómo la necesidad humana de conectarnos ha transformado la tecnología a lo largo de los siglos. Vamos a empezar explorando una tragedia personal en el siglo XIX, un suceso que cambió el curso de la historia, y avanzaremos poco a poco hasta llegar a las salas de control de alta tecnología que hacen posibles los directos de hoy en día. Fijaos, para entender de verdad lo que valen las comunicaciones instantáneas de hoy, es fundamental establecer el contexto emocional. Corría el año 1825. Samuel Morse, que era un talentoso pintor estadounidense, estaba trabajando en Washington, bastante lejos de su hogar en Connecticut. Su esposa, Lucrecia, enfermó gravemente. Claro, en aquella época las noticias dependían por completo de los mensajeros a caballo, así que cuando la carta por fin llegó a manos de Morse, ya era demasiado tarde. Su esposa había fallecido e incluso había sido enterrada antes de que él pudiera ni siquiera regresar. Esta tragedia, esa devastadora impotencia de no poder acortar la distancia, se convirtió en una obsesión total para Morse. Dedicó su vida entera a encontrar una forma de lograr que la información viajara de manera instantánea, sin depender para nada de la lentitud física del transporte tradicional. Y bueno, esa obsesión dio sus frutos y culminó en un momento histórico sin precedentes. El 24 de mayo de 1844, en la sala de la Corte Suprema en Washington, Morse accionó una palanca de metal y madera a través de un cable de cobre que recorría unos 60 kilómetros hasta Baltimore, envió un mensaje en código utilizando pulsos eléctricos. La frase elegida fue un pasaje bíblico: ¿qué ha hecho Dios? En ese instante exacto, la información viajó por primera vez a la velocidad de la electricidad, dejando atrás a cualquier medio de transporte físico. Literalmente el mundo se hizo más pequeño de golpe. Fue el nacimiento oficial de las telecomunicaciones modernas. Sección 1. 24 de mayo, el homenaje. Honrando a los héroes invisibles. Y es precisamente por ese hito monumental que esta fecha exacta sigue teniendo una importancia fundamental en el presente. Por ejemplo, en Argentina, el 24 de mayo se celebra de manera oficial el Día del Operador de Radio, una fecha que quedó establecida formalmente en 2019, mediante la Ley 7339. Este día no solo recuerda ese primer mensaje telegráfico del que hablábamos, sino que rinde un merecido homenaje a los héroes invisibles que mantienen vivas las comunicaciones a día de hoy. Pero a ver, ¿qué define exactamente a un operador de radio moderno? Hay que entender que este profesional no es un simple técnico que pasa por allí, es la persona responsable del control técnico, de la ecualización, de la calidad del audio y de la edición constante de los contenidos que salen al aire. Vamos, que son el núcleo vivo de cualquier emisión. Mientras el resto de los mortales descansa en festivos o fines de semana, el operador trabaja a destajo en la sala de control para garantizar que la magia de la radio jamás se apague. Pasamos a la sección 2, el corazón invisible del aire, uniendo la tecnología y la emoción. Básicamente, en la práctica, el operador actúa como el director de una orquesta sinfónica que toca completamente en vivo. Su labor es ser un puente constante, donde la frialdad de la tecnología más compleja se une segundo a segundo con la calidez de la emoción humana que se transmite por el micrófono. Es que hay un contraste abismal entre los perfiles. Un técnico común simplemente se limita a apretar unos cuantos botones, subir volúmenes y arreglar los cables que fallan. Sin embargo, un gran operador de radio va muchísimo más allá. Se necesitan unos reflejos mentales rapidísimos, un oído musical excepcional y, sobre todo, una concentración absoluta en el contenido del programa. No solo escuchan el sonido, escuchan el mensaje, se anticipan a lo que va a pasar, marcan el ritmo del programa y comprenden a la perfección el tono de la conversación. Porque vamos a ver lo que pasa realmente en la consola, el nivel de exigencia es una locura. Todo ocurre en milisegundos. Tienen que abrir y cerrar micrófonos constantemente para evitar ruidos, disparar efectos de sonido en el momento cómico exacto, meter la cortina musical perfecta, gestionar a los oyentes que llaman en directo, asegurarse de que la publicidad entra a tiempo y, a la vez, resolver cualquier fallo técnico repentino que amenace el directo. Es un caos absoluto, gestionado con precisión quirúrgica, una multitarea brutal sin perder nunca el hilo conductor. Sección 3. Criterio, ritmo y complicidad. La sociedad silenciosa. Porque claro, más allá de saber pulsar los botones correctos bajo tanta presión, existe un factor humano que es simplemente insustituible. Hablamos de la profunda conexión que el operador tiene que construir con el presentador. Es una verdadera sociedad silenciosa que se sostiene a base de miradas, gestos invisibles y una complicidad no verbal que es vital para que el programa fluya. Fijaos en cómo funciona esta especie de comunicación secreta. Imaginad los pasos. Primero el presentador, que igual está atrapado en medio de una frase súper compleja, hace un pequeño gesto visual. En el paso 2, casi al instante, el operador interpreta esa señal y también el estado de ánimo del momento. Y en el tercer paso, dispara el efecto o la música exacta. El operador va siempre un paso por delante, dispuesto a salvarle la vida al presentador si pierde el hilo o se queda totalmente en blanco.
Pero entre todo este frenesí de botones, efectos y voces, resulta que la herramienta más poderosa y muchas veces la más subestimada de un operador no produce absolutamente ningún sonido. Es el silencio. Un buen operador tiene ese criterio maestro para saber exactamente cuándo bajar suavemente el fader, retirar la música de fondo y dejar que la emisión simplemente respire. Permitir que una frase profunda o una emoción cruda resuene en el aire antes de continuar. Ese manejo del silencio es arte puro. Vamos con la sección 4. El error al aire, cuando la conexión falla. La radio en directo no perdona, y es fundamental ver qué pasa cuando este delicado equilibrio de atención y criterio se va al traste en la cabina de control. Entonces, ¿qué ocurre realmente si ese criterio falla? Pues que hay problemas, claro. La tecnología por sí sola no entiende de sensibilidades. Hay una anécdota muy conocida en el mundillo de la radio que sirve de aviso para navegantes sobre los peligros de operar en piloto automático, sin prestar atención al contenido. Imaginad la escena. En plena emisión se estaba haciendo una entrevista súper trágica y delicada con personas que acababan de perderlo todo en un incendio devastador. El clima en el estudio era de muchísimo respeto y dolor. Pero el operador, que estaba distraído y sin escuchar nada del contexto, se limitó a darle al play a la lista de reproducción que tocaba. ¿Qué pasó? Pues que al terminar esa charla tan dolorosa hizo sonar a todo volumen la canción Fuego de la banda Intoxicados. Fue una metedura de pata monumental, un error catastrófico que demuestra por qué un operador técnico jamás puede desconectar del programa. Tiene que estar 100% presente. Y con esto llegamos a la sección 5. La evolución hacia el streaming, el futuro de la sala de control. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto en la era moderna, donde el rol del operador no solo sigue vivo, sino que está creciendo muchísimo al mezclarse la radio tradicional con el vídeo en directo. El salto es tremendo. En la radio de toda la vida el formato era puro audio y el operador estaba en la sombra, nadie lo veía. Hoy en día, el streaming moderno le mete a este profesional una capa gigantesca de nuevas tareas. A la mezcla de sonido, súmale ahora gestionar señales de vídeo e ir cambiando de cámara en tiempo real e incluso, muchas veces, el propio operador sale en pantalla y tiene que interactuar con la audiencia digital. La clave de este asunto se resume en un número, el 2. Lo ideal, para no perder calidad y evitar desastres, sería tener a 2 profesionales diferentes, uno a tope con el flujo de la radio y el audio y otro centrado en realizar las cámaras para el streaming. Sin embargo, la realidad es que muchísimas emisoras juntan los 2 puestos para ahorrar costes. Esto crea un rol doble súper exigente que lleva las habilidades y la concentración de estos técnicos literalmente al límite. Y bueno, todo este recorrido histórico nos deja con una reflexión final bastante fascinante. La tecnología ha avanzado una barbaridad desde aquel rudimentario telégrafo de Morse en 1844, que nació de una desgracia personal, hasta las consolas de streaming automatizadas que tenemos hoy en día. Pero con toda la inteligencia artificial y el software que existe, cabe preguntarse, ¿se podrá reemplazar alguna vez esa intuición, esa mirada cómplice o ese saber manejar el silencio que aporta un operador humano? Es una pregunta que invita a pensar bastante sobre el verdadero núcleo de nuestra comunicación humana y cómo al final del día parece que las emociones sencillamente no se pueden programar,